Bueno, y como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio una vez más con el economista de CPA Ferrer, Nicolás Sichevsky. Buenos días, Nicolás, y gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué están? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Estamos en enero, ¿no? Momento de hacer proyecciones para este año, proyecciones en las que seguro ustedes vienen trabajando desde hace meses, pero nos gustaría arrancar por ahí, Nicolás, por preguntarte a ver qué se puede esperar para los próximos meses, en año electoral, con las particularidades que tiene eso. Sí, a ver, acabamos de cerrar un año particular en donde básicamente cuando uno mira el PIB, en el total del año, en el promedio del año, no vamos a haber crecido frente a 2022. Eso esencialmente responde a el impacto que tuvo la sequía en los cultivos, en la generación de energía, que tiene una incidencia relativamente importante en el PIB. Y también en cierta medida la afectación de la situación de Argentina en el comercio, sobre todo en la frontera y en el turismo. Naturalmente, pensando ya en 2024, no es esperable tener un episodio de la magnitud que tuvimos el año pasado en términos de sequía, por tanto la economía va a rebotar y cuando nos comparemos contra un mal 2023 en términos de PIB, el promedio de 2024 va a ser un 3,5, quizá un poquito más por encima de 2023, y con una situación un poco diferente, si se quiere, en términos de, sobre todo 2023, 2024 han sido, en el promedio, van a terminar siendo años un poco diferentes a 2021, 2022, en donde la salida de la pandemia, fundamentada en un escenario externo bastante favorable, estuvo mucho más incidida por el sector agroexportador, y un 2023-2024 con con el consumo de los hogares, el gasto de los hogares, en definitiva, liderando un poco y apuntalando el empleo. Uh-huh. En una entrevista con La Diaria dijiste que en términos generales la política económica del gobierno no fue significativamente diferente a la administración del Frente Amplio, ¿no? Porque el énfasis pudo haber estado en un lado o en otro, pero el modelo de país sigue levantándose en los mismos pilares. ¿A qué te referías concretamente con esto? Dejando de lado temas coyunturales, en definitiva, el modelo de país el rumbo y las industrias, los sectores por donde crece el país, esencialmente las grandes políticas se mantienen, y en definitiva eso es el reflejo de por qué cada vez que viene un inversor lo que destaca es la estabilidad del país. O sea, en definitiva, el marco normativo y las reglas de juego son, no se alteran, de la misma forma que no creo que se alteren, gane quien gane en 2024. En definitiva, lo que Uruguay intenta hacer, en definitiva, es promover la inversión. Tenemos claro que hay sectores de la economía que son muy competitivos a nivel global, los sectores de las tecnologías de la información, el sector forestal, los sectores agropecuarios, y en definitiva el rumbo es ese, y es difícil evaluarlo en un contexto con una pandemia en el medio, pero yo no creo que las políticas más estructurales de la economía sean muy diferentes en 2023 a lo que fueron en 2018, 2019. Uh-huh. Y en materia redistributiva, ¿no te parece que hubo algún cambio o es simplemente un matiz? En materia redistributiva, no, a ver, el principal problema de Uruguay, si uno mira los últimos 10 años, es la falta de crecimiento. La economía desde 2015 en adelante ha promediado un crecimiento del entorno del 1,5%. Eso es un crecimiento muy bajo. En parte, obviamente, estuvo la pandemia en el medio. En parte, el escenario externo obviamente no fue el mismo que los 10 años anteriores, o sea, 2004, 2005 a 2014, pero el problema de Uruguay es que no crece, y si Uruguay no crece a una tasa de 2,5%, 3%, es muy difícil llevar a cabo cualquier tipo de política redistributiva, sea por la vía de el sistema impositivo o de las políticas públicas, o sea por la vía de
el propio funcionamiento de la economía. En definitiva, para que se genere empleo en sectores con baja capacitación, que es donde Uruguay tiene uno de los principales problemas, es necesario naturalmente que la economía crezca y que la economía sea competitiva en el mundo, porque si no, no hay forma de potenciar los ingresos de esos sectores de la población. Y en esto del crecimiento que vos hablabas, ¿con qué dificultades se va a encontrar la próxima administración en materia económica? Bueno, a ver, el punto de partida, si se quiere, mirándole un poco un paso atrás, no 2023, 2024, el punto de partida es un poco que te comentaba. Uruguay va a encarar los últimos 5 años de la década con la necesidad de crecer más, y para eso, en cierta medida, tiene que buscar formas de mejorar la productividad de las empresas y del trabajo. El punto de partida va a ser, si se quiere, quizá a ver, el punto de partida en definitiva va a ser una economía que va a estar creciendo. O sea, es poco probable que tengamos un estancamiento de la economía a finales de este año o a principios del año que viene. Creo que hay que ver un poco todavía qué termina pasando con Argentina. Probablemente el impacto negativo no sea tan negativo este año como lo fue el año pasado, pero la economía en 2025 la economía debería estar creciendo a su ritmo potencial, que es naturalmente bajo, como comentábamos, y va a partir quizá con 2 o 3 características que son, por un lado, un mercado laboral con niveles de empleo, siempre hablando en términos coyunturales, probablemente mejor a lo que pensábamos 1 o 2 años atrás. El dinamismo del mercado laboral, creo yo, sobre todo en el contexto que comentábamos de que 2023 no fue tan bueno, va a terminar siendo mejor a lo que preveía el gobierno, lo que preveían los analistas. Vamos a tener, y ahí hay que ver un poco más cómo se desencadena o cuál termina siendo la postura de los equipos económicos, pero vamos a tener probablemente consolidado un nivel de inflación más bajo del histórico o del tradicional 8% que teníamos, y eso es algo importante a sostener. O sea, creo que no sería bueno volver a niveles de 7-8% de inflación. Creo que defender el 6% es una meta razonable. Naturalmente, para alcanzar niveles más comparables con el resto del mundo hay que seguir haciendo trabajo. Y creo que la situación fiscal, que es, si se quiere, lo que cierra todo esto, en definitiva creo que va a ser mejora a la situación fiscal que teníamos en 2019. O sea, el déficit fiscal va a andar en el entorno del 3%, en 2019 estaba en el entorno del 4%. No va a ser tan buena quizá como uno podría haber pensado que podría haber terminado un año atrás, ¿no? O sea, un año atrás la situación fiscal era mejor a la que teníamos hoy, y en definitiva la situación fiscal no va a ser un dolor de cabeza para el próximo gobierno, pero va a limitar un poco el margen de acción a la hora de desplegar políticas públicas. No es lo mismo gastar como si no tuvieses un problema fiscal que gastar como si lo tenés. Y en ese sentido, creo que va a ser importante que durante este año las propuestas o si se quiere el debate gire en torno a cómo hacer mejor las cosas con los mismos recursos, porque es muy poco probable que haya espacio para incrementar el gasto, sobre todo al principio del periodo de gobierno. Después hay que ver un poco qué termina pasando, ¿no? Pero en definitiva, cuando se esté discutiendo la ley de presupuesto, la situación fiscal no va a permitir hacer grandes planes de incremento del gasto público, en un contexto en donde no creo viable o no creo conveniente incrementar la presión fiscal. Es otra discusión si hay que bajar un impuesto o subir otro, eso es otro tema, pero a nivel general, en definitiva, el desafío es cómo hacer que las políticas públicas sean más efectivas con el mismo
nivel de gasto. Nicolás, ahora podemos ir a ver cuáles son los grandes desafíos, ¿no? Cuáles son las grandes cosas que tenemos pendientes, pero tomo esto del déficit fiscal, por un lado decís, esto no va a comprometer, ¿no?, demasiado el próximo gobierno, si bien lo puede limitar un poco. Es quizás una visión un poco diferente a la que plantean algunos colegas tuyos, ¿no? Empezando por Ignacio Munyo, que fue el que le contestó primero, ¿no?, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Orbeliche, cuando salió a decir que la situación iba a ser bastante delicada para el próximo gobierno, que iba a estar bastante limitado. Capaz que ahí hay un matiz, me parece, con lo que están planteando otros. No, a ver, no creo que la visión sea muy diferente. Naturalmente, creo que en el fondo refleja esto que estoy comentando, más allá de epítetos. A ver, en definitiva, creo que no hay margen para decir, bueno, mira, voy a incrementar en un punto del PIB el gasto de el MIDES, así nomás, que de hecho es necesario. Esa es otra discusión de qué desafíos tiene Uruguay y cómo resolver la pobreza, pero en definitiva, para hacer eso es necesario limitar el gasto en otras áreas. A ver, en términos generales uno diría, bueno, la economía crece un 2,5% o 2% por año, los ingresos crecen un 2,5% por año, el gasto no puede crecer más de 2,5% por año para mantener el déficit fiscal en el mismo nivel. Eso es un poco parte de la regla fiscal. Entonces, si yo quiero incrementar un 5% el gasto del MIDES, por poner un ejemplo, tengo que aumentar 0% en términos reales, o sea, mantener constante el gasto en otra parte del Estado. Eso es una ecuación básica. Sí, siempre algo vas a sacrificar. Exacto, y eso en definitiva, eso es una limitante. ¿Por qué? Porque buena parte del presupuesto, la mitad del presupuesto, o quizá un poquito más, es endógeno, es decir, si el salario real aumentó un 2% el año pasado, las pasividades van a aumentar un 2%, ¿sí?, en términos reales. Entonces, eso te va limitando los lugares en donde yo puedo mantener el gasto en términos constantes, y por tanto te limita los lugares en donde vos podés incrementar el gasto más allá de ese 2%. Y creo que el desafío justamente es ese, porque en definitiva mi impresión es que las propuestas van a estar un poco orientadas a resolver ese tipo de problemas, y resolver ese tipo de problemas requiere recursos, y bueno, es un poco parte de la discusión anterior. Por lo que decías, Nicolás, ¿no irías por una segunda reforma tributaria? Digo, porque también ahora cuando planteamos esto, ¿no?, de hay un matiz entre las distintas administraciones, hubo una reforma tributaria importante, si se quiere, ¿no?, en la primera administración del Frente Amplio. Ahora decías, bueno, yo no iría por ahí. No soy tributarista como para evaluar qué cambios tributarios son necesarios o no en el país. Y en definitiva creo que eso es algo que habrá que discutir, pero no creo que hoy sea la prioridad, o yo no lo pondría como prioridad de cara a los próximos 5 años de gobierno, sea quien sea que gane. Un replanteo global no lo harías. No. Y creo que siempre hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas, porque en definitiva no se puede hacer así nomás. Creo que de todas formas, para cerrar el punto anterior, a ver, en cierta medida falta ver qué pasa en 2024 con el gasto público. El déficit fiscal en 2023 va a terminar, creo, siendo un poco mejor a lo esperado unos meses atrás, va a terminar más cerca del 3,5, quizá alguna décima menos que el 4 y algo que tuvimos hace unos meses. Pero también, y recordando lo que mencionabas, que de Nacho, que mencionaba en su presentación que realizó hace unos meses, creo que no es lo mismo para el próximo gobierno asumir con un plebiscito aprobado que con un plebiscito no aprobado. O sea, asumir con un plebiscito aprobado es un dolor de cabeza significativo, es un problema fiscal muy comprometedor. O sea, sería una situación comprometedora, porque en definitiva obligaría, vía la Constitución, incrementar el gasto en un área en donde, como hablábamos recién, si yo tengo que incrementarlo ahí, tengo que bajarlo en otro lado. Y claro, eso ¿qué efectos económicos tendría? Y bueno, a ver, en definitiva, cuando uno piensa qué es lo que quiere de un sistema de pensiones, esto es una opinión propia, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere? Bueno, que más o menos para un conjunto de la población refleje a valor actualizado, ¿no?,
Sí. las contribuciones hechas a lo largo de su vida laboral. Naturalmente, para ciertos colectivos, o sea, cierta parte de la población que tuvo trayectorias laborales más complicadas, que tiene obviamente problemas para insertarse en el mercado laboral, es necesario que el Estado le dé un mínimo de pensiones, que es un poco como ocurre hoy en día. Y después lo que ocurre, y para lograr eso hay varios caminos, pero en definitiva, lo que ocurre hoy en día es que no necesariamente las pasividades reflejan el valor actualizado de las contribuciones hechas a lo largo de la vida laboral. Y eso no ocurre, o si se quiere, otra sería la discusión si, en realidad las pasividades más altas son siempre las que reflejan exactamente eso y los subsidios están concentrados en la mitad de las pasividades más bajas. Bueno, eso no es lo que pasa hoy. De hecho, CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, ya estudió este tema y en definitiva el subsidio implícito en estas pasividades es mayor en las pasividades medias altas, ¿sí? Estamos hablando de entre el 50 y el 80% de la población con mejores pasividades. Entonces, en definitiva, incrementar el gasto en pasividades, porque sí, ya la situación es comprometedora, y incrementar más el gasto en pasividades hace que, en definitiva, la posibilidad de gastar en otro lado sea menor. O sea, eso es un tema de suma cero y no hay mucha vuelta. Y creo que como está planteado hoy en día, la magnitud de el gasto que habría que realizar para cumplir con lo que está propuesto haría inviable o dejaría en una situación a las cuentas públicas muy comprometedora. Ujú. Entiendo, más allá de lo que se pueda plantear, ¿no? Que de todas maneras esto tiene como fin, por parte de quienes promueven el plebiscito, un fin social, por ejemplo, con esto de las AFAP, que no es porque sí, ¿no? Digo, por esto de las intenciones, más allá de los resultados económicos. Creo que es un tema más político que un tema económico, porque en definitiva un fin social es como algo muy, que digo, todo tiene un fin social, básicamente, en la medida que afecta a la sociedad. Si uno lo plantea, dado el gasto que tenemos dado el gasto público hoy en día, y volvamos a la situación sin reforma y sin ley de jubilación. Uh-huh. Dado el gasto público hoy en día, si yo en 5 años estoy gastando $1.000 millones más en el sistema de pasividades, son $1.000 millones más que no voy a gastar en otro lado. Y eso es una realidad. Y es en parte lo que explica el deterioro del déficit fiscal de los últimos 10 años. O sea, olvidándonos de datos año a año. Cuando uno mira el déficit fiscal de 2014, 2013 y lo compara con el de hoy, buena parte de ese gasto público se fue a pagar pasividades. Y esa tendencia, en definitiva, refleja que si yo te pago, dado tus aportes, si yo te pago un porcentaje fijo de lo que era tu salario, y antes vivías 20 años, y ahora desde que te jubilaste, o 15, y ahora vivís 20 o 25, naturalmente de algún lado tengo que sacar esos recursos para pagarlo. Y eso creo que es elemental, y en definitiva hace... Y fue un poco lo que trajo la necesidad de discutir esto en 2019. O sea, en 2019 no eran solamente las voces del gobierno actual las que planteaban la necesidad de reformar el sistema de seguridad social, y creo que más allá de temas de perfectibles, porque en definitiva, como toda negociación política, la solución óptima no necesariamente es la que termina aprobándose. Creo que el sistema tal como quedó reformado contiene en parte el aumento del gasto. O sea, no reduce el gasto en jubilaciones, contiene el gasto en jubilaciones hacia adelante. Y no hay mucha vuelta. A ver, la alternativa a no aumentar la edad de retiro es aumentar las contribuciones o reducir las pasividades. O sea, no hay mucha vuelta para esto. Entonces, creo que si se quiere gastar más en primera infancia, si se quiere invertir más en vivienda, que creo que son dos áreas en donde no solo los técnicos, sino el sistema político parece estar poniendo sus miradas de cara al próximo periodo, es necesario limitar el gasto en otras áreas. O sea, yo creo que eso es básico.
Antes de pasar justamente a uno de los temas que también queríamos tratar con vos, que tiene que ver con la pobreza infantil, siguiendo en tema de la previsión social, se plantea que, bueno, si se aprueba este plebiscito, no se va a poder bajar ningún privilegio. Por tanto, no podría tocarse, por ejemplo, la caja militar, algo que algunos sectores del Frente Amplio quisieran justamente profundizar. ¿Cómo es esto? No, a ver, en la medida en que en la Constitución se fijarían ciertos mínimos de pasividades o ciertas, por ejemplo, edades de retiro, etcétera, eso naturalmente tranca un poco la posibilidad de realizar cambios en cualquiera de las cajas o en el BPS, porque en definitiva no es no alcanza con la mitad más uno de los votos en el Parlamento para realizar cambios, y por eso es que buena parte de lo que es el Frente Amplio entiende que no es conveniente hacer este tipo de modificaciones en la Constitución. Se podrá discutir qué es conveniente y qué no hacerlo a nivel parlamentario, pero a nivel de la Constitución es como que no sería el lugar más adecuado para hacer este tipo de cambios. Uh-huh. Bueno, ahora sí, vamos, si te parece, con pobreza infantil, algo que ha estado en el tapete en esta administración. Hubo allí en 2021 un incremento de $50 millones para combatir justamente la pobreza en la infancia de 0 a 6 años, una de las que más preocupa. ¿Cómo podría comenzar a revertirse esta situación? A ver, quizá para introducirnos al tema es importante tener en cuenta 2 o 3 cosas. En primer lugar, la pobreza es un fenómeno subjetivo en donde no hay un nivel técnico en donde alguien dice, no, mira, esta persona es pobre o no es pobre. Eso por un lado. ¿Cómo lo medimos? Bueno, hay una forma que es básicamente medir las necesidades básicas insatisfechas, que es más compleja, y una que es mirar, bueno, cuántos son los ingresos que tiene esta población, que en definitiva las necesidades básicas se satisfacen con ingresos, ¿no? Entonces, la forma en que se mide hace que se mide a nivel de hogares, ¿no? Entonces, en definitiva, si un hogar es pobre, todos sus integrantes son pobres. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que los hogares pobres, que en definitiva tienen un problema de ingresos, ¿no? O sea, el principal problema, y seguro a nivel estadístico, o sea, porque en definitiva, cuando dejas de ser o no un hogar por debajo de la línea de pobreza, cuando superas la línea de pobreza y es una línea en base a ingresos. Entonces, el principal problema es una falta de ingresos o una insuficiencia de ingresos en algunos hogares del país, que naturalmente son los que hoy en día tienen más niños y adolescentes residiendo en ellos. Entonces, sí, residentes a cargo, ¿no? Tenemos un solo sueldo para un grupo familiar donde hay 4 o 5 niños. Exacto. Y el problema que yo observo y que creo que hay bastante coincidencia es que por sí solo, incluso con la economía creciendo 3-4%, o sea, con dinamismo, no vamos a lograr que esos hogares superen la línea de pobreza y dejen de ser pobres. Si uno mira volviendo a los últimos 10 años, en donde no es una casualidad, cuando hablamos de que Uruguay creció muy poco, y bueno, en definitiva, en los últimos 10 años no hubo variaciones significativas, más mirándolo más en una perspectiva de largo plazo, ¿no? O sea, cuando uno mira la gran caída de la pobreza en Uruguay fue entre 2004 y 2013, 2014. O sea, en los últimos 10 años la pobreza a nivel de personas ha estado en torno al 9%, en algunos casos un poco por encima, y en otros casos un poco por debajo, pero la tendencia al estancamiento de la pobreza en Uruguay tiene 10 años ya, y en parte es porque Uruguay crece poco, y en parte es porque no hay... viene un poco a lo mismo que comentábamos recién, o sea, con el problema del déficit, el problema, o si se quiere, el desafío fiscal en Uruguay tiene 10 años por lo menos, y en definitiva eso es lo que te limita a, si mañana yo quiero venir y decir, no, mira, vamos a hacer un plan de transferencias de $200 millones por año o quiero triplicar las asignaciones familiares y quiero triplicar el presupuesto de la Agencia Nacional de Vivienda o de el BHU para financiar viviendas promovidas. Y bueno, en definitiva no hay recursos hoy en día, dejando todo lo demás constante, para realizar ese tipo de cosas. Y eso es un poco lo que dificulta
no la solución, pero en definitiva es lo que dificulta cómo abordar el problema, porque acá estamos hablando de parte del problema, es mucho más complejo si uno lo observa a nivel de que también es necesario, por ejemplo, que las calles en los barrios en donde están los hogares por debajo de la línea de pobreza tengan buena infraestructura, iluminación, educación, cuidados, porque obviamente para que cuando son hogares monoparentales es necesario que para que esa persona trabaje y tenga un ingreso, haya alguien que cuide a los menores de edad, que es lo que estábamos mencionando. Y además tenemos el problema de que el nivel de capacitación de los trabajadores que están o que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza es bajo en relación al promedio de la economía, que ya es relativamente bajo. O sea, el problema de la capacitación es un problema transversal prácticamente que a toda la masa de ocupados de Uruguay, y en los hogares de menores recursos es mayor. Y eso un poco uno lo observa cuando ve que los niveles de informalidad son mayores, los niveles de subocupación son mayores, entonces eso genera, en el fondo, el reflejo de por qué los ingresos son bajos es un poco eso, ¿no? Pero entonces, ¿podríamos decir que tenemos a la mano soluciones que nos permitan atacar el problema de forma estructural y que lo que nos falta es presupuesto? Bueno, presupuesto falta siempre para todo, ¿no? O sea, sí, a ver, no quiero plantearlo esto como si fuese, no, mirá, esto lo resolvemos así nomás, y porque no es así, es un problema bastante más complejo, pero el presupuesto es una condición necesaria para comenzar a resolver esto. Excluyente, podríamos decir. Sí, a ver, es necesario, no es suficiente, o sea, estadísticamente, como es por ingresos, obviamente si uno gasta, creo que la cuenta es $350 millones todos los años, soluciona el problema a nivel de ingresos. Obviamente están los otros problemas que hablábamos recién, pero eso por lo menos a nivel estadístico lo resolvemos. Pero para eso necesito, o sea, para comenzar a solucionar el problema necesito parte de los recursos, todos o parte de ellos, y después otro tipo de políticas mucho más orientadas a generar, por lo menos que a nivel de cohortes, cada cohorte me refiero a generaciones, ¿no? O sea, que la siguiente generación tenga mayores capacidades para adaptarse y generar ingresos, tener un trabajo de mejor calidad, generar ingresos de mejor calidad que la generación anterior. Y eso creo que no está ocurriendo hoy en día, y en definitiva tenemos parte de la población que está atravesando su infancia, su adolescencia, su mediana adolescencia, como quieran llamarle, en condiciones que hacen muy complejo que esa persona luego pueda insertarse de forma razonable en el mercado laboral y en la sociedad. Y el problema es que si hoy tenemos si uno mira a las personas de 30 años, por ejemplo, ¿cuántos hay en hogares por debajo de la línea de pobreza? Y capaz que encuentra que esa cifra anda en el entorno del 10%, incluso menos. Eso aumentaría una vez que lleguen y bueno, estos en realidad, niños que hoy son y pobres. en realidad una persona, un joven que tiene 20 años y vivió los 20 años en un hogar por debajo de la línea de pobreza, es muy difícil que logre generar ingresos por sí solo para no ser o no vivir en un hogar por debajo de la línea de pobreza a los 20, 25, 30 años. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es que vamos a estar reemplazando generaciones que vivieron, vamos a reemplazar las generaciones que no vivieron por debajo de la línea de pobreza con generaciones que sí vivieron por debajo de la línea de pobreza, y eso va a agravar el problema y va a hacer que los $350 millones que necesitamos hoy, capaz que en 15 años son 500. Ahora, justamente para que eso no llegue a ser así, ¿no? Hoy tenemos una bolsa que se reparte en diferentes sectores, como vos decís, si saco de un lado, bueno, voy justamente a desmantelar de alguna manera un sector para cubrir otro. Para pensar en un incremento de esta bolsa, ¿se puede pensar, por ejemplo, en una segunda reforma tributaria para generar más ingresos? No irías por ahí. Como Sí, comentaba, no, porque en definitiva un tema es cómo qué impuestos tener y qué impuestos no tener, pero incrementar el porcentaje, a ver, la carga tributaria del país, sí, que es en definitiva cuánto recauda el Estado respecto de lo que produce el país, o sea, el PIB, de Uruguay ya es suficientemente alta para el nivel de desarrollo que tiene. Esto es, los países más desarrollados tienen una presión fiscal un poco mayor, pero porque en definitiva, pensarlo así, no es lo mismo que la presión fiscal sea de
30%, como más o menos es en Uruguay, si el ingreso promedio del país es de $10.000, o el PIB per cápita, vamos a hacerlo más razonable, el PIB per cápita, no es lo mismo que si el PIB per cápita es de $20.000, yo te saque un 30%, o la presión fiscal sea un 30%, que si el PIB per cápita es de $50.000, y ahí capaz que yo puedo, sí, tener una presión fiscal un poco más alta, que es un poco lo que pasa. A ver, en definitiva, para tener una presión fiscal más alta es necesario crecer más. O sea, el punto de partida, el principal desafío de Uruguay para hacer todo este tipo de cosas es lograr tener una tasa de crecimiento mayor. Puede ser como un círculo vicioso igual eso, ¿no? Más o menos, porque, a ver, en definitiva, los países crecen porque tienen capital humano, porque tienen inversión y porque y por productividad. O sea, no hay mucho más, no hay mucha vuelta en eso. Y para ser más, dado que somos lo que somos, y los Uruguay necesita potenciar la inversión y necesita ser más productivo. Y ser más productivo es que el trabajo sea más productivo, que las empresas sean más productivas, y eso requiere, en algunos casos son cosas que llevan tiempo, el tema educativo, pero también requiere facilitar un poco ser más eficiente en cómo el Estado y cómo las regulaciones afectan a las empresas y a las personas. O sea, en definitiva, parte de la productividad es eso, y creo que el problema está ahí. O sea, Uruguay necesita crecer más para discutir después toda esta agenda que están planteando. En definitiva, es válida, pero primero es necesario crecer más para ver dónde asignar recursos, porque si no, en definitiva, no hay mucho misterio en esto. O sea, si fuese un tema o sea, si fuese un tema tan simple como decir, no, mirá, vamos a triplicar el gasto acá, alguien ya lo habría hecho. Bueno, Nicolás Sichevsky, economista de CPA Ferrer, te agradecemos muchísimo por estar una vez más por acá, por Nada que Perder. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.